100.5. 8:31. Pablo Maquini. Yo imagino que están buscando ya el comentario de ayer de Melton Pineda, que no va a hablar hoy. Muchas gracias. Sino que puedes ir, porque lo que hay que hacer es repetir el comentario Repetirlo de y Melton y tú irte, porque O copiarle el segmento a Hochi de esto ocurrió en el sol de la mañana. en el sol de la mañana. No, lo cierto es que me parece Mira, Mauri, ahí donde está, que que- escuchar... Déjame aquí. Que escuchar es de inteligentes, y es que bueno que el comité del PLD escuchó esa inteligente sugerencia que fue presentada aquí con argumentos incluso históricos, porque todo el mundo conoce ese error político histórico del profesor Bosch cuando gobernando se alejó de su partido, y ese es un problema que hay que... Esas fuerzas no eran de él, Julio lo dijo ayer. No, el PRD. Yo lo digo el planteé PRD. ayer, que tres gente no pueden dirigir un comité, un partido. En el año 62, el líder del PRD era el profesor Bosch. Claro. Él tenía que buscar la manera Gracias, de no afectar su base política. Pero el reconocimiento es a Melton. No, eso tú no lo puedes boicotear. Dale un abrazo que está al lado tuyo. Es verdad. No, yo lo que- Señores, yo cada lo- vez no, que... no, está bien, pero Sí. yo lo que quiero decirte es que el PRD en el 62, bueno, tenía, para que tenga una idea, tenía unos 3 o 4 meses que habían venido del exilio. Está bien, pero Julio del No, y dividido yo en julio 61. Del 61 y del Bosch vino en 61. octubre del 61. Sí, pero lo que quiero decir que el líder era Bosch. Juan Bosch. Era un partido que nació dividido, que Iba a llegó venir comprando dividido. de la gente. Pero lo cierto es que me gustó esa referencia histórica, porque hay notas históricas, así que busquen el comentario de Melton. Cada vez que Atención, hablan de Fangio. Francisco Peña, de las cosas del alcalde Peña, yo siempre recuerdo, porque es un poco... tiene mucho humor, pero no deja de ser trágico el cuento, la anécdota. Es aquello de una denuncia en una entrevista que le recordaron que se había obtenido el dato de que tenía 17 miembros de la familia en la nómina. Entonces el alcalde de entonces le dijo, ¿cuántos son? 17, pero indignada la periodista. Entonces él respondió, qué bueno, eso es para que mi familia sepa que yo sí la ayudo. Tú me has hecho un gran favor para que no haya tanta presión sobre mí, porque mi esposa dice que yo no la ayudo. Ese es Francisco Peña, que tiene una Ay, le conexión decía, con tú el ves electorado fulano, lo de que Santo dice. Domingo Oeste, que nadie le puede negociar. Hace unas declaraciones que en cualquier país mínimamente civilizado, con mínima institucionalidad, movilizaría el Ministerio de Medio Ambiente, Interior y Policía, pero ¿dónde está el lugar donde se depositan esos desechos La sólidos? cañada de Guajimea. Pero como nosotros somos, que caray, una utopía, ya veremos. Advertencia, recuerdo una nota a los amigos del Partido Revolucionario Moderno. Decía Napoleón que las batallas con una mujer son las únicas que se ganan huyendo. Entonces yo, por definición propia, por decisión muy propia, evito. Yo no respondo insultos de nadie, pero mucho menos de una mujer. Lo que sí me llama la atención es que manden a insultar ni siquiera a un señor, sino a una señora que, como les digo, en su condición de mujer, eso hace que uno que nunca reacciona, menos vaya a reaccionar. Pero sí le hago la advertencia al PRM que así no. Aquí nosotros abrimos los micrófonos, ellos vienen invitados. Entonces, a la gente que dentro de ese partido le está soltando los perros a uno, entonces que entienda primero, como dice Melton, uno viene de los 12 años. O sea, eso de Cuco y esas cosas, no, eso no surte efecto, sino que aleja a uno que trata de ejercer este oficio con cierta objetividad, lo que no significa que uno no tenga una posición. Ahora con insultos no. Pero miren, ahí está la decisión del Estado Dominicano. Hubo una prórroga de la vigencia de los carnets que no había de otra. Ahí se hizo. Hay unos 143,000 beneficiados. Hay que recordar que el 90% de los que tuvieron un primer acceso y posibilidades de beneficiarse de estas prórrogas, de este plan de regularización, pues no han completado los expedientes. Pero también recordar que solo 8,000
han podido completar todos los requisitos que mandaba ese plan que había que cumplir para acogerse al plan de regularización, es decir, un 3% de los 230.000. Otro dato que es importante, que solo 20.000 de 288.000 no presentaron documentación. Es decir, que tampoco el problema, no deja de ser un problema, pero no es el problema fundamental, lo que uno ha criticado duramente a las autoridades haitianas de su poca colaboración, que merecen la crítica, y es cierto que hay una mínima, casi nula colaboración de las autoridades haitianas, pero eso no es el meollo. Ahí no está la naiboa, el gutatiberol del problema. El asunto está en que bien, ok, hay una prórroga, muy bien, una prórroga, pero hay una canción de Rafael Pérez Botija que cantaba Pepe, Pepe, José, José, que el estribillo decía, ¿y para qué? Te di mi amor, ¿y para qué? Si tú jamás diste nada, ni te importó que llorara, ni preguntaste por qué. Si fuera viernes la hubiéramos colocado, pero no. Cito a Rafael Pérez Botija para decirle al gobierno, sí, pero ¿para qué esta prórroga? No había de otro, había que hacerla así, pero ¿esta prórroga para qué? ¿Para seguir en lo mismo? Entonces, si se va a dar una prórroga, pero no se va a actuar, esto es dinero botado. Esto es un asunto que no encuentra lógica, porque vuelvo, y perdón por ser tan repetitivo, se va a aplicar el 80-20 de la ley laboral a quienes contratan indocumentados. Eso en la declaración debió estar anotado eso. ¿Se va a hacer? No. ¿Cuántos empresarios cuya rentabilidad empresarial y productiva tiene que ver con la contratación de mano de obra indocumentada, ilegal, y que por indocumentada, ilegal no tiene derechos, y basta que se le dé 5.000 pesos a un sargento para que se los lleve y no pagarle 3 meses de trabajo? ¿Vamos a seguir en esto? El país dominicano no sabe que el mundo le está observando. Entonces seamos un poquito más inteligentes. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las mafias de las parturientas, las mafias de cívico-militares que traen mano de obra indocumentada para los productores agropecuarios. ¿Cuántos productores agropecuarios han sido sometidos a la justicia? ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de segunda categoría, algunos de quinta porque no hay sexta categoría en el Estado, han sido cancelados, sometidos a la justicia? Yo no recuerdo una nota de prensa, ni siquiera una nota de prensa en ese sentido. Entonces, yo lo que me parece que es importante destacar es a Rafael Pérez Botija y a José José. O sea, está bien, renovación, prórroga de la vigencia de los carnets a estos señores, pero ¿qué va a hacer el país? Porque la economía dominicana necesita, no es como alguna gente piensa, ¿no?, que hay una invasión y que están adueñándose del país. No, espérate, vamos a separar el grano de la paja. O sea, hay una parte de inmigrantes haitianos fundamentales para la producción, para la economía dominicana. El problema es que hay unas mafias cívico-militares y una incapacidad e indecisión del Estado dominicano en aplicar las leyes de migración y laboral para que nosotros recibamos, acojamos y demos la bienvenida a esa mano de obra que cosecha el café, recoge el cacao, construye edificios, e incluso que se desarrollen programas de educación ciudadana, de integración social, porque vamos a seguir viviendo con ellos y se va a crear cada vez una minoría más influyente, como la influyente minoría dominicana en Estados Unidos o en España, que hay, usted llega a 4 Caminos y están los colmados y un bar y un salón de belleza, un pedacito dentro de Madrid. ¿Por qué? Porque la economía de Madrid, la economía española, necesita mano de obra dominicana para suplir labores que ya las españolas no hacen. Entonces, el problema es que el Estado dominicano no quiere tomar la decisión de organizar la casa
porque organizar la casa significa enfrentar las mafias internas cívico-militares y enfrentar a los empresarios que quieren seguir, en vez de tener un Toyota Camry, tener un Mercedes-Benz y hacer menos rentable su negocio, pero cumplir con la bendita ley. Entonces, ojalá que el Estado Dominicano tome nota de esto, de que no podemos seguir así. Aquí tenemos que organizar la casa, dar la bienvenida a los inmigrantes que la economía dominicana necesita, requiere y bienvenidos, pero también hay que tener autoridad y hacer homenaje al sentido de soberanía, porque el gobierno, por eso al presidente se le dice el primero entre sus iguales, porque está empoderado por la voluntad popular expresada en un proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? Una rabalización que ya existe en términos institucionales, que llegue también a nuestros barrios. Están ocurriendo cosas lamentables. ¿Quiénes traían a esos 7 indocumentados que venían en un motor? Y el motorista dominicano los hizo que salieron huyendo, se tiraron a un canal en la Cruz de Manzanillo, creo que 3 murieron. Uno lo dice así, sigue conversando como si nada. Sitúe usted que en España hace más de 14 años asesinaron a una dominicana, a una dominicana, y todavía a Lucrecia Pérez se le hacen homenajes y es un símbolo del respeto al inmigrante en Madrid. Hasta Carlos Cano le compuso una canción hermosísima. Murió una dominicana a manos de un aspirante Homo sapiens que fue el borracho, drogado, fue y la asesinó en una madrugada. Entonces aquí el Estado, ya termino, tiene que asumirse como Estado, representarnos y tomar decisiones. Aquí hay que tener sensibilidad e inteligencia para recibir a la migración que necesita la economía, pero también jardines colgantes de Babilonia, que no todo puede ser politiquería electoral y no afectar sectores, para aquí deportar a quien se tenga que deportar. Claro, para eso también hay que hacer un protocolo, porque la República Dominicana de manera soberana ha firmado y se ha comprometido con unos protocolos de tratamiento a los inmigrantes. Entonces no es que usted va a agarrar 10 haitianitos, se los va a meter en una camiona y lo va a tirar en la frontera, no. Exacto. Hay unos procedimientos que son los mismos que le aplicaban a las muchachas en Madrid y los mismos que le aplican a los dominicanos en Puerto Rico o en República Dominicana. Todo un proceso, tú hablas ahorita, todo un bendito proceso de respeto, un protocolo que el Estado Dominicano firmó. Mientras nosotros no hagamos eso, vamos a seguir en lo que estamos, utilizando el gris y pobre tema de la migración indocumentada como forma de evadir la realidad y de distraer a la opinión pública.